Bienvenidos de nuevo a Copenhague. En esta segunda parte seguimos descubriendo los lugares más emblemáticos de la ciudad nórdica para adentrarnos en la historia, la cultura y las costumbres de la capital danesa. ¡Vamos allá! Nos trasladamos a la zona de Castellet, una de las fortalezas mejor conservadas de Europa, construida en forma de estrella en el siglo XVII para proteger la ciudad. Castellet combina historia militar y espacios verdes con murallas, fosos y caminos ideales para pasear. Antes de adentrarnos en la fortaleza nos encontramos con el Museo de la Resistencia danesa, con exposiciones subterráneas sobre la resistencia del país durante la Segunda Guerra Mundial. A tan solo unos pasos podemos observar la iglesia anglicana de San Albano, construida en el siglo XIX para la comunidad británica residente en Copenhague. Junto a ella se alza imponente la fuente de Gefion, una de las más famosas de Copenhague. Esta obra monumental representa a la diosa nórdica Gefion, quien según la mitología creó la isla de Selandia, la más grande de Dinamarca y en la que se encuentra Copenhague, arando la tierra con la ayuda de sus hijos convertidos en bueyes. Dicho esto, nos adentramos en la fortaleza cruzando el puente que salva al foso y encontramos numerosos edificios dispuestos en hileras que hoy albergan oficinas y residencias militares, pero que en su día fueron cuarteles, almacenes, talleres y otras dependencias auxiliares. Asimismo, podemos ver el Monumento al Esfuerzo Internacional de Dinamarca desde 1948, inaugurado en el Día de la Bandera danesa en 2011. Honra a quienes participaron en misiones internacionales de paz y operaciones en zonas de conflicto, con espacios dedicados a quienes aún sirven y a los que murieron en el cumplimiento de su deber. Continuamos nuestro paseo y llegamos a una especie de plaza en la que destacan dos edificios amarillos. Uno de ellos fue la antigua residencia del comandante de la fortaleza, que hoy en día alberga una asociación para oficiales de la Armada danesa. Junto a ella se conservan los antiguos cañones que recuerdan la función defensiva del lugar, y un poco más adelante ondea orgullosa la Dannebrog, o bandera de Dinamarca, considerada la bandera nacional más antigua del mundo aún en uso, con sus más de 800 años de historia. El otro edificio situado justo enfrente de la comandancia es una pequeña iglesia que servía a la guarnición militar y aún se mantiene en uso en ocasiones especiales. Tras ella podemos subir hacia la parte alta de las murallas y recorrer todo su perímetro. Desde aquí podemos observar uno de los elementos más emblemáticos de la arquitectura danesa de la época. Además veremos el foso, los coloridos edificios de Castellet, la ciudad y el puerto de Langelini al fondo, donde nos dirigimos a continuación. Aquí se encuentra la icónica escultura de la Sirenita, el símbolo más famoso de la ciudad, aunque debido a los derechos de autor, hasta 2029 no se puede reproducir su imagen sin permiso. Fue donada por Carl Jacobsen, hijo del fundador de Carlsberg, en 1913, quien quiso homenajear a la bailarina Ellen Price, quien cosechó un gran éxito en el ballet basado en el cuento de la Sirenita, escrito por Hans Christian Andersen en 1837. Ante la negativa de la bailarina a posar desnuda, el escultor Edward Eriksen tuvo que utilizar a su esposa como modelo, aunque la cabeza y el rostro son de la bailarina. Como curiosidad, hay un sirenito en el puerto de Elsinor. En 2012 fue inaugurado un alter ego masculino pensando en la necesidad de compañía de la sirenita. La escultura llamada Han, en danés El, se asienta también sobre una gran piedra mirando al mar, aunque esta piedra es de acero inoxidable como toda la escultura. Además, esta escultura parpadea una vez cada hora gracias a un sistema hidráulico oculto en su interior. Otra curiosidad es que existió otra escultura de sirenita en Copenhague conocida como la Gran Sirena, obra del artista Peter Beck. Esta estatua, mucho más grande y con una figura más voluptuosa, generó críticas tras ser considerada vulgar o inapropiada para el entorno histórico hasta que fue retirada. Por si fuera poco, también en el puerto de Langelini se expuso temporalmente otra escultura llamada la Sirenita genéticamente modificada. Se trataba de una escultura deliberadamente deformada, creada como una crítica a la manipulación genética, los cánones de belleza y la cosificación del cuerpo femenino. Y ya que hablamos de controversias, nos dirigimos a uno de los lugares más polémicos y alternativos de Copenhague, el barrio de Christiania. Christiania surgió en 1971 cuando un grupo de ciudadanos ocupó unas antiguas instalaciones militares abandonadas con la idea de crear una comunidad autogestionada basada en valores como la libertad individual, la vida en común y el rechazo al sistema tradicional de propiedad privada.
Durante décadas funcionó como una ciudad libre dentro de Copenhague, con normas propias, arquitectura alternativa y una fuerte identidad contracultural. Uno de sus rasgos más conocidos fue la venta de cannabis en la calle principal, Pusher Street, que marcó gran parte de su imagen pública y su controversia. Con el paso del tiempo, la relación con el Estado danés fue cambiando. Cristiania dejó de ser una ocupación ilegal y pasó a regularizarse parcialmente, aunque manteniendo su carácter singular. Desde abril de 2025, la venta de drogas ha sido prohibida y la calle principal ha cambiado notablemente. De hecho, está repleta de turistas fotografiando cada rincón y cada detalle, cosa que antes era impensable. Pero Cristiania sigue siendo un símbolo de debate sobre libertad, convivencia y límites del modelo urbano tradicional. Hay que mencionar que Cristiania está ubicada dentro del barrio de Christianshavn, que significa el puerto de Cristian. Fue fundado por el rey Cristian IV de Dinamarca en el siglo XVII como una ciudad portuaria y comercial, inspirada en los canales de Ámsterdam, cuya función original era reforzar la defensa y el comercio marítimo de Copenhague. Aquí destaca la iglesia de San Salvador, un icono del barroco danés. Su torre en espiral externa, única en Dinamarca, permite subir hasta la cima y contemplar unas vistas espectaculares de 360 grados sobre los canales, el puerto y gran parte de la ciudad. Hoy en día los turistas usan las escaleras, pero en su día se construyó la rampa helicoidal para permitir que los caballos y carruajes subieran hasta la cima. Es uno de los símbolos más reconocibles de este barrio. Cruzamos ahora el Knippelsbro, uno de los puentes más emblemáticos de Copenhague que conecta y controla el acceso al puerto. De ahí su nombre, caseta de peaje, ya que antiguamente se cobraba por cruzarlo. El puente actual destaca por sus torres verdes y su sistema basculante que aún hoy se abre para dejar paso a los barcos. Llegamos ahora a la Biblioteca Real de Dinamarca, la más grande de Escandinavia, fundada en el siglo XVII por el rey Cristian IV. Lo que comenzó como una biblioteca privada de la monarquía es un espacio abierto al público y también funciona como biblioteca de la universidad. Se divide en dos edificios, el histórico de ladrillo y su ampliación moderna conocida como el Diamante Negro, debido a su fachada de granito negro pulido y vidrio que brilla como un diamante al reflejarse en el agua. Este se ha convertido en uno de los edificios contemporáneos más icónicos de la ciudad, que combina biblioteca, centro cultural y un espectacular mirador al puerto de Cristian. Se puede visitar gratuitamente y dentro encontramos una cafetería, una tienda e incluso un auditorio. El techo del hall principal lo decora un impresionante mural de estilo abstracto de 200 metros cuadrados. En cuanto a la Universidad de Copenhague, cabe mencionar que es la institución académica más antigua y prestigiosa del país, fundada en 1479. Su arquitectura combina edificios históricos con modernas instalaciones, reflejando siglos de tradición educativa danesa. El campus del centro histórico es un lugar vibrante donde estudiantes y visitantes conviven entre pasillos llenos de historia y espacios abiertos llenos de vida. Junto a él se encuentra la Catedral de Copenhague, conocida como Iglesia de Nuestra Señora. Este edificio neoclásico del siglo XIX se levanta sobre los cimientos de varias iglesias anteriores, algunas destruidas por incendios a lo largo de los siglos. La catedral destaca por su fachada con columnas dóricas y su interior elegante. Hoy en día, además de ser un lugar de culto, la catedral alberga conciertos, exposiciones y eventos culturales que atraen tanto a fieles como a visitantes, convirtiéndola en un espacio vivo en el corazón académico de Copenhague. Muy cerca de aquí se encuentra uno de los monumentos más emblemáticos de Copenhague, la Torre Redonda, construida en el siglo XVII por orden del rey Cristian IV. Formaba parte del complejo Trinitatis, diseñado para albergar tres funciones principales: la Iglesia de la Trinidad, la primera biblioteca de la Universidad de Copenhague y el Observatorio Astronómico, el más antiguo de Europa en funcionamiento. Los martes y miércoles por la noche los visitantes pueden observar el cielo nocturno con un telescopio durante los meses de invierno. En lugar de escaleras convencionales, el acceso a la cima es a través de una ancha rampa de caracol que da 7 vueltas y media. Esta rampa fue diseñada para permitir que los caballos y carruajes subieran, facilitando el transporte de libros para la biblioteca y equipos pesados para el observatorio. Desde la plataforma de observación, que ofrece vistas de 360 grados sobre el casco antiguo de la ciudad, se puede apreciar la magnitud histórica y arquitectónica de Copenhague. Vayamos ahora a la plaza de Nicolás, donde se encuentra la tercera iglesia más antigua de la ciudad, la Nicolai Kunsthal del siglo XIII. Sufrió graves daños en el gran incendio de 1795, sobreviviendo solo la torre.
Su aguja de 90 metros de altura es un distintivo de la ciudad. Además, es la tercera torre más alta de Copenhague. Normalmente los fines de semana, a la 1 de la tarde, hay tours guiados para subir a ella y contemplar su espectacular panorámica. El edificio actual fue reconstruido en un estilo neoclásico y neobarroco alrededor de la torre original y nunca volvió a ser una iglesia consagrada. Desde 1981 funciona como centro de arte contemporáneo que presenta exposiciones de artistas daneses e internacionales. Tras el incendio de 1795 y hasta el siglo XX, la Plaza de Nicolás se convirtió en un mercado de carniceros conocido popularmente como el Estómago. Hoy en día está rodeada de tiendas y restaurantes. Como podéis ver, muchas iglesias de Copenhague se han transformado en algo más que lugares de culto. Funcionan como centros culturales y sociales que atraen a los jóvenes a través de la música, el arte y la vida comunitaria. Para endulzar este recorrido, vamos a detenernos un momento frente a la emblemática pastelería La Glace. Fundada en 1870, esta histórica confitería ha sido proveedora de la corte real durante generaciones y es famosa por sus tartas, pasteles y dulces tradicionales daneses. Se encuentra ubicada en pleno centro de Copenhague junto a la calle Stroget. Así que si quieres probar sus delicias, ármate de paciencia, suelen formarse largas colas. En la paralela a la calle de La Glace se encuentra Yorck's Passage, un elegante pasaje comercial cubierto de finales del siglo XIX con mosaicos históricos y tiendas en su interior que conecta Stroget con la calle que da a la parte trasera de la catedral. Continuamos con la alimentación. Como ya sabemos, Copenhague es una ciudad con un elevado coste de vida, así que aquí os dejo algunos consejos y lugares para comer sin que se resienta demasiado el bolsillo. Algo muy típico y económico son los famosos pølsebod, carritos móviles que se encuentran en plazas y calles concurridas que venden principalmente salchichas en pan con gran variedad de acompañamientos a partir de unos 5 € en adelante. Los cafés y panaderías tradicionales para un snack rápido también son una buena opción, y estos abundan debido a la tradición cafetera del país, pero cuidado que el precio medio de un café con leche suele rondar los 5 €. Sin embargo, si acudes a Espresso House, por ejemplo, una cadena sueca muy extendida en los países nórdicos, sube a más de 7 €, y un snack o pasta oscila entre los 4 y 10 €. Yo compré un bollo de cardamomo muy típico en la zona en el mercado navideño de la Plaza del Rey y me costó unos 5 €. Otro lugar en el que podéis ahorrar unos eurillos es en la cadena estadounidense 7-Eleven. Aquí compré un cinnamon roll y un croissant de chocolate por 5 € en total, 2 al precio de uno en el mercadillo navideño. También venden salchichas, sándwiches, etc. Así que para algo rápido y económico es una buena opción y su horario de apertura es extenso. También acudí a McDonald's o Burger King y comí por unos 10-12 €. Cierto es que yo como muy poco, así que contad con que suba un poco más si pedís un menú grande. Pero descubrí una cadena llamada Max Burger, también sueca, en la que las hamburguesas están de muerte y son bastante baratas. Aquí comí por 6 €. Otro consejito interesante es que en Copenhague te sirven agua del grifo gratis, lo que también supone un ahorro importante, pero tienes que pedirla. Puedes hacerlo en inglés diciendo tap water o si quieres decirlo en danés sería kranvand o postevand. Si eres amante de la cerveza, en Tap House encontrarás una gran variedad de cervezas artesanales, concretamente 61 grifos con cervezas de barril en constante rotación. Un producto muy típico son las famosas galletas danesas en caja de lata, aunque hoy en día se consumen más fuera del país que dentro. Nacen del prestigio histórico de la mantequilla danesa y se han convertido en uno de los productos gastronómicos más reconocibles de Dinamarca. Y culminamos esta sección gastronómica visitando el mercado Top Helane, donde puedes encontrar comida fresca y platos locales a buen precio, como el smørrebrød, un sándwich abierto preparado tradicionalmente con pan de centeno y cubierto con ingredientes como el arenque, salmón ahumado, carne asada y paté de hígado de cerdo, o las albóndigas danesas llamadas frikadeller, entre otros muchos. Conozcamos ahora los museos más importantes de la capital danesa. Copenhague cuenta con una oferta museística muy variada, capaz de adaptarse a todo tipo de intereses, entre los que se incluyen grandes instituciones como el Museo Nacional de Dinamarca, que recorre la historia del país desde la prehistoria pasando por su época vikinga hasta la Edad Moderna, o el Museo de Copenhague, centrado en la evolución de la ciudad desde sus orígenes hasta hoy, así como espacios artísticos de primer nivel como la Glyptoteca Nick Carlsberg, que destaca por su colección de escultura clásica griega y romana, arte egipcio y pintura impresionista, o el Museo Thorvaldsen.
dedicado al escultor Werther Thorvaldsen, figura clave del neoclasicismo europeo. La ciudad también alberga museos especializados como el Museo de la Guerra, que aborda la historia militar danesa, el Museo Judío Danés, que narra más de 4 siglos de presencia judía en el país, o el Museo del Diseño, reflejo del peso del diseño escandinavo a nivel mundial. A ello se suman propuestas contemporáneas como el DAC, enfocado en arquitectura y urbanismo, o el MACA Museum, dedicado al arte moderno y la cultura urbana. Para quienes buscan experiencias más interactivas o diferentes, destacan el Museo de Ciencias, Experimentarium, el Museo de las Ilusiones, el Museo de la Felicidad o el Museo de los Récords Guinness, todos ellos con un enfoque más experiencial. Y fuera de los museos tradicionales, espacios históricos como Nyboda, con sus características casas amarillas, permiten entender cómo vivían los marineros daneses en el siglo XVII simplemente paseando por el barrio. A las afueras de Copenhague destacan también 2 museos muy recomendables. Por un lado, el Louisiana Museum of Modern Art, situado en Humlebæk, uno de los museos de arte moderno más prestigiosos de Europa, que combina exposiciones de primer nivel con esculturas al aire libre y vistas al estrecho de Øresund. Por otro lado, Frilandsmuseet, un gran museo al aire libre que reúne casas tradicionales de distintas regiones del país y permite acercarse a la vida rural danesa entre los siglos XVII y XIX. Ambos requieren desplazarse fuera de la ciudad, pero son visitas muy valoradas. Hay muchos más museos en la ciudad y otros que ya hemos ido viendo a lo largo del recorrido, pero merece una atención especial la antigua fábrica de cerveza Carlsberg, situada en el barrio de Vesterbro. Fue aquí donde en 1847 Jacob Christian Jacobsen fundó una de las cerveceras más importantes del mundo, y hoy el recinto se ha transformado en un espacio cultural conocido como Carlsbergbyen. La visita se puede dividir claramente en 2 partes. Por un lado, el acceso gratuito permite pasear por el complejo histórico, ver antiguos edificios industriales rehabilitados, visitar los establos con sus caballos, ponis y coches de época, la icónica Puerta de los Elefantes, la tienda oficial de la marca, el bar Carlsberg donde degustar tu cerveza preferida y varios patios junto con el jardín de esculturas, entre las que se encuentra una réplica de la Sirenita. Solo con este recorrido exterior ya se entiende la importancia histórica del lugar. Por otro lado, quienes quieran profundizar más pueden visitar el Museo de Pago, Home of Carlsberg, donde se explica la historia de la familia Jacobsen, el origen y la expansión internacional de la marca. Se recorren antiguas salas de producción y se exhibe la mayor colección de botellas de cerveza del mundo, además de incluir una cerveza al final de la visita. También se puede añadir una cata de cervezas y una visita guiada a las bodegas pagando un suplemento. De este modo, la antigua fábrica de Carlsberg es un lugar que pueden disfrutar todos los públicos. Muy cerca de aquí se encuentra el Palacio de Frederiksberg. Aunque suele asociarse a Copenhague, pertenece al municipio independiente del cual adquiere su nombre. Fue construido en el siglo XVIII como residencia de verano de la familia real y es uno de los mejores ejemplos del barroco danés. Hoy el edificio no es visitable por dentro, ya que alberga la Academia Real Danesa de Ciencias Veterinarias, pero los jardines son de acceso gratuito y muy frecuentados por locales. Esta zona concentra varios puntos de interés, ya que junto al parque se encuentran el Zoológico de Copenhague, uno de los más antiguos de Europa, y la Cisterna, un antiguo depósito de agua subterráneo transformado en espacio de exposiciones de arte contemporáneo que permanece abierto desde mediados de marzo a finales de noviembre. Todo ello convierte a Frederiksberg en un área ideal para combinar naturaleza, historia y cultura en una misma visita. Justo en la frontera entre Copenhague y Frederiksberg se encuentra el lago St. Johnson, uno de los grandes lagos urbanos de la ciudad y por tanto una zona muy frecuentada para pasear, correr o descansar. Aquí está ubicado el Planetarium de Copenhague, un espacio dedicado a la astronomía y la exploración espacial, con una gran cúpula de proyección donde se exhiben documentales sobre el universo y exposiciones interactivas, especialmente atractivas para quienes viajan en familia o tienen interés por la ciencia. Muy cerca tenemos el Palatsteatret, un gran complejo de cines muy conocido en Copenhague tanto por su fachada multicolor como por ser uno de los más antiguos y grandes de Dinamarca con 17 salas. Y a pocos pasos encontramos el Wallman Circus Building, un edificio histórico de espectáculos construido originalmente como un circo cubierto en 1886. En la actualidad el edificio alberga un concepto de cena-espectáculo muy popular en Escandinavia que sirve como espacio de entretenimiento nocturno. Otro lugar cuanto menos curioso, aunque un poco alejado del centro, es Superkillen Park,
un parque urbano innovador en el barrio de Northbrook, diseñado para la integración social y cultural, que utiliza objetos cotidianos de más de 60 países como mobiliario urbano, desde un tobogán de pulpo japonés hasta una fuente marroquí, creando un espacio público multicultural y vibrante que celebra la diversidad de sus residentes. Como colofón a esta vibrante ciudad, nos adentramos en un mundo de fantasía e ilusión que no te puedes perder, especialmente si visitas la capital danesa en Navidad: el Parque de Atracciones Tivoli. Se trata de uno de los parques de atracciones más antiguos del mundo aún en funcionamiento, ya que abrió sus puertas en 1843 y es también una de las atracciones turísticas más visitadas de Dinamarca. Y no es de extrañar, tras pasar su majestuosa puerta de acceso al recinto y descubrir la magia que se esconde tras esos muros, es toda una experiencia. Cuando estés recorriendo su calle principal iluminada y llena de vida, una mezcla de luces, sonidos y aromas despertarán tus sentidos y no sabrás hacia dónde dirigirte primero. En mi opinión, el edificio más impresionante de todos es el Nim Hotel, que está junto a la calle principal, por lo que no tiene pérdida. Se trata de uno de los alojamientos más singulares y exclusivos de Copenhague. Tras él se encuentra una de las montañas rusas de madera más antiguas del mundo, aún operativas, que todavía conserva el frenador humano a bordo. A la derecha de la calle principal tenemos un teatro al aire libre inspirado en los teatros chinos y japoneses. Su rasgo más llamativo es el telón mecánico en forma de pavo real, que se abre y se cierra de manera automática desplegando sus plumas sin necesidad de cortinas tradicionales. Y repartidas por todo el recinto verás multitud de atracciones para niños y no tan niños, como la montaña rusa Diamond, que cuenta con loopings y caída vertical, el carrusel clásico, columpios voladores, la caída libre, un recorrido en barca inspirado en los cuentos de Hans Christian Andersen y otros muchos. Los paseos en barco se llevan a cabo en el lago del área asiática, donde destaca su pagoda china y el espectáculo de agua y luces nocturno. Además, dentro del recinto encontrarás tiendas, restaurantes, salas de conciertos y espectáculos, junto con los jardines, que son tan importantes o más que el resto. Su diseño paisajístico y la iluminación nocturna son vitales y marcan una gran diferencia entre visitar el parque de día o de noche. A modo de curiosidad, se dice que Walt Disney se inspiró en Tivoli tras su visita para crear Disneyland. ¿Lo sabías? El precio de la entrada a Tivoli es un poco elevado debido al nivel de vida del país y la popularidad del lugar, pero te aseguro que merece mucho la pena. Si quieres reservar tu entrada, puedes hacerlo pinchando arriba a la derecha. Hay dos modalidades disponibles: puedes pagar solo la entrada a los jardines y, si quieres subir a alguna atracción, pagarla aparte o comprar el pase de atracciones ilimitadas. O la entrada con atracciones ilimitadas, que te saldrá bastante más barata que comprar el pase y la entrada por separado. Es importante remarcar que Tivoli no abre todo el año de forma continua, sino por temporadas, en primavera-verano, Halloween y Navidad. En resumen, Tivoli no es solo un parque para niños, es un icono cultural y social de Copenhague, donde historia, ocio y estética se mezclan de una forma bastante única en Europa. El lugar ideal para poner punto final a este fantástico recorrido por la capital danesa, una ciudad que ha renacido muchas veces y que, pese a ello, sigue sorprendiendo. Copenhague te atrapará a través de su historia, su legado cultural y su filosofía de vida basada en el sentimiento hygge, el arte de disfrutar de los pequeños placeres. Una sociedad avanzada en la que reina la calma y un estado de bienestar del que deberíamos tomar ejemplo. Gracias por acompañarme hasta el final del vídeo. Espero que lo hayas disfrutado, que hayas aprendido con él y que te sirva de ayuda para organizar tu propia visita a la ciudad. Si necesitas ayuda para planificar tu viaje o buscas compañía en este u otros destinos, no dudes en contactar conmigo. Si te ha gustado, no olvides dejarme un like, escribirme tus impresiones en los comentarios y compartir el vídeo para que pueda ayudar a más viajeros a descubrir el mundo. Yo te espero en el próximo destino.